Sí, sí, profe. Bien, Sí, buenísimo. profe. Bien, los polifenoles sí son otro grupo de compuestos, otro grupo de estos compuestos bioactivos sí que definíamos en la primera clase, y que también están siendo estudiados desde la década del 90 aproximadamente por su capacidad antioxidante, ¿sí? Son uno de los compuestos que tienen mayor capacidad antioxidante, más que los carotenos, más que las vitaminas y más que, bueno, estos minerales que decíamos que funcionaban con las enzimas antioxidantes, ¿sí? En un principio fueron estudiadas, perdón, por esta capacidad antioxidante, pero hoy en día se está viendo que tiene muchas otras funciones que hoy vamos a describir y a ver, ¿sí? Los polifenoles son un compuesto, son sustancias, ¿sí?, que se encuentran aproximadamente más de 8.000 sustancias distintas que están todos dentro de la clasificación de polifenoles que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? ¿Se acuerdan que los carotenoides veíamos que eran aproximadamente 600, que ya era una categoría enorme? Fíjense los polifenoles, cómo los pasaron por arriba, ¿sí? Hay descritos entre más de 8.000 compuestos, ¿sí? Y se originan, ¿sí?, principalmente como metabolismo secundario de las plantas, ¿sí? Eh, Van a tener diversas funciones secundarias en las plantas y por ese motivo eh, están presentes sobre todo, ¿sí?, en las frutas y en las hortalizas, y están muy bien distribuidas en la mayoría de las frutas y las verduras, ¿sí? Esto es lo que les decía, que se desarrollan como metabolismo secundario en las plantas. Generalmente van a formarse como un mecanismo de defensa, ¿sí? Van a brindar una protección frente al estrés, frente a los rayos ultravioletas, frente a patógenos, frente a microorganismos, hongos, parásitos. Se van a formar los polifenoles como un mecanismo de defensa, ¿sí? Y también son los encargados de muchas de las características organolépticas que tienen muchas frutas y verduras, ¿sí? Por ejemplo, hay un grupo específico de polifenoles que son pigmentos, ¿sí? En este caso van a ser pigmentos rojizos, violetas, y le van a dar el color característico a ciertas frutas y verduras. También hay otros polifenoles, otra clasificación, que van a estar encargados de la astringencia. Hay otros que van a estar que les van a aportar aroma, amargor, ¿sí?, a las diferentes frutas y verduras. Así que son un grupo que muy característico y que van a determinar estas características organolépticas de las frutas y las verduras que son fundamentales para uno consumirlas, ¿sí? Estos 8.000 compuestos que mencionábamos y que están dentro de esta característica van a tener una estructura común, ¿sí? Van a tener un anillo aromático que se denomina fenol, que es este que ven acá, con al menos un grupo hidroxilo, ¿sí?, unido. Y hay una diversidad enorme en las estructuras de los polifenoles, ¿sí? Pueden ir desde fenoles simples, como ven acá, hasta los taninos o las ligninas o los lignanos, que ven esta estructura que está acá, ¿sí? Ven cómo la estructura se va complejizando y se van formando distintos compuestos polifenólicos, que ahora vamos a ver cómo se clasifican estos, ¿sí? Muy bien. Importante esto, que generalmente se presentan en forma de glucósidos, ¿sí? Es decir, que su estructura va a tener una molécula de algún azúcar unida, ¿sí? Eso es fundamental. Generalmente en la naturaleza se presentan de esta forma, ¿sí? Bien, y después, según la cantidad de anillos
y los elementos estructurales, sí, porque pueden estar unidos a azúcar o a otras cosas, van a hacer que se clasifiquen de tal manera que esta es la clasificación que yo les traigo hoy. Dependiendo de la bibliografía van a encontrar diferentes tipos de clasificaciones, pero generalmente son similares, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros lo vamos a dividir en 4, ¿sí? Se pueden clasificar, por ejemplo, en flavonoides y no flavonoides. Esa es una clasificación que está aceptada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los flavonoides, que son estos que ven acá, son los más estudiados y los que más disponibles están para el consumo humano, ¿sí? Y bueno, después dentro de los flavonoides, que ahora lo vamos a ver, tenemos la subclase de, por ejemplo, flavonoles, flavonas, ¿sí? Antocianinas y otros, y después también dentro de estos hay otras subclases. Es como que este cuadrito se va ampliando, ¿sí? Dentro tenemos como la clasificación general, después tenemos una subclase, y dentro de esa subclase hay muchos compuestos dentro, ¿sí? Después, dentro de los no flavonoides, si los clasificamos de esa manera, tenemos los fenoles simples, que estos veíamos que tienen la estructura más simple, ¿sí? Que también están distribuidos dentro de la naturaleza, junto a los ácidos fenólicos, que son, los flavonoides son los que más se encuentran en la naturaleza junto con los ácidos fenólicos, ¿sí? Después tenemos los estilbenos, y después tenemos las ligninas, ¿sí? Esa es como la clasificación más común, digamos. ¿Se entendió? O sea, tenemos los flavonoides y los no flavonoides, ¿sí? Dentro de los flavonoides, un montón de compuestos que ahora los vamos a mencionar, y dentro de los no flavonoides, los más estudiados son los ácidos fenólicos, los estilbenos y las ligninas, ¿sí? Después ahora vamos a ubicar dónde están los taninos, ¿sí? Bien, voy a hablar, sí, características principales muy por arriba de cada uno de estos compuestos, así nos ponemos en contexto, ¿sí? Vamos a empezar por los ácidos fenólicos, después vamos a seguir por los flavonoides, y después vamos a seguir por los estilbenos, ¿sí? Yo hoy les traigo la descripción de estos 3 grandes grupos que son los que más estudiados están, ¿sí? Bien, los ácidos fenólicos, como les decía, representan 1/3 de los polifenoles consumidos en la dieta, ¿sí? Los otros 2/3 van a estar representados por los flavonoides y por los estilbenos, ¿sí? Y dentro de este grupo los podemos dividir en 2, los ácidos hidroxibenzoicos y los ácidos hidroxicinámicos, ¿sí? Cada uno con su estructura particular. Por ejemplo, este tiene 7 carbonos, la diferencia de este que tiene 9 carbonos. Ambos tienen un anillo fenol, que es lo que los caracteriza como polifenoles, justamente, ¿sí? Y después, dentro de estas categorías, tenemos a otros compuestos. ¿Ven cómo se va desglosando? ¿Sí? Tenemos los polifenoles, los ácidos dentro de los polifenoles, la clasificación de ácidos fenólicos, dentro de los ácidos fenólicos estos 2 ácidos, y dentro de estos 2 ácidos otro ácido, ¿sí? Es medio complicado, pero de a poquito los vamos viendo, ¿sí? Dentro de los ácidos hidroxibenzoicos tenemos el ácido gálico, que este compuesto está, por ejemplo, muy distribuido en el té, ¿sí? Que este ácido gálico, si se conjuga, va a formar parte de los taninos hidrolizables, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos los taninos hidrolizables y los taninos condensados? Los taninos hidrolizables están dentro de esta categoría, ya que se forman junto con el ácido gálico, ¿sí?
Y dentro de estos taninos, algunos de los alimentos fuentes son los garbanzos, son las almendras, las nueces, ¿sí? Y también van a estar presentes, por ejemplo, en el vino y en el whisky, pero no porque los contenga la uva, sino porque estas bebidas, cuando son almacenadas en las barricas de roble, la madera del roble tiene gran cantidad de estos taninos, entonces pasan a a la bebida, y por eso se puede decir que estas bebidas son alimentos fuente de estos compuestos y de estos taninos. Y después, por el otro lado, tenemos a los ácidos hidroxicinámicos, en donde tenemos el ácido cumárico, que lo encontramos en el aceite de oliva, el ácido ferúlico, que lo encontramos en algunos cereales, ¿sí? El ácido cafeico, que lo encontramos en el café justamente, y en otras sustancias como la manzana, las ciruelas, el tomate, ¿sí? Entre otros. El ácido clorogénico, que también está presente en el café, y la curcumina, ¿sí? Que la curcumina me quise detener un poco acá porque por ahí es un compuesto que se está hablando mucho, en realidad se está hablando mucho de la cúrcuma, ya se viene hablando de la cúrcuma, de las propiedades que tiene la cúrcuma, y me quería detener acá porque justamente el compuesto bioactivo de la cúrcuma es la curcumina, que es un polifenol, ¿sí? Entonces todas las propiedades, o la mayoría de las propiedades que tiene la cúrcuma van a estar dadas por este compuesto, ¿sí? Este compuesto está formado por dos moléculas de ácido ferúlico, ¿sí? Este ácido que tenemos acá, unidas por un grupo metileno, dando lugar a una dicetona, ¿sí? Si se ven acá en la estructura, van a ver que tiene dos de estos anillos que forman y caracterizan a los polifenoles, ¿sí? Es un pigmento amarillo que está principalmente en la cúrcuma, y bueno, se extrae de una planta que es muy consumida en Asia, ¿sí? Porque forma parte del curry, que bueno, allá se consume un montón y que acá generalmente está como, yo por lo menos noto que está creciendo un montón su consumo, y sobre todo por estas propiedades que hoy en día están siendo muy estudiadas, ¿sí? Es un compuesto que tiene propiedades antiinflamatorias, que tiene propiedades hipoglucemiantes, antioxidantes, ¿sí? Y también es cicatrizante y antimicrobiano. ¿Cuál es el problema de la curcumina? La absorción, ¿sí? Porque hay estudios que demuestran que es seguro, que no presenta toxicidad, pero la única limitación que presenta es la biodisponibilidad, ¿sí? Se absorbe en cantidades muy bajas y se elimina bastante rápido, tiene una vida media muy corta, entonces esta es una limitante que tiene, ¿sí? Después hay algunos compuestos como la pimienta negra que puede mejorar la biodisponibilidad de la curcumina, ¿sí? Pero bueno, es un compuesto que está siendo muy estudiado, y fíjense todas las actividades biológicas que se relacionan con la curcumina, o sea, son muchísimas, ¿sí? Desde las que veíamos por este efecto antioxidante que tiene, y se suman otras como esto de la cicatrización, hay otras patologías que también están siendo evaluadas, ¿sí? Así que nada, súper importante, y bueno, es algo que, más allá de que se sigue estudiando, esto de no tener efectos tóxicos y de ser seguro, es un alimento funcional que uno puede incluir en un plan de alimentación fácilmente, ¿sí? Como condimento o como en alguna preparación, pero bueno, es interesante.
Muy bien. Y después teníamos los flavonoides, ¿sí? Que son el polifenol más abundante, representan los 2/3 que nos quedaban del consumo de la dieta de los humanos que veíamos recién. Y los flavonoides comparten una estructura química común, todos los flavonoides, que consta de 2 anillos aromáticos, A y B, que es nuestro anillo fenol, ¿sí? Unidos por 3 átomos de carbono que van a generar otro heterociclo oxigenado, ¿sí? Que se lo denomina como anillo C. Es decir, va a estar conformado por 3 anillos A, B y C, justamente, ¿sí? Y dentro de los flavonoides tenemos 6 principales sustancias. Esto es un trabalengua. Tenemos a los flavonoles, que dentro de estos compuestos, digamos, dentro de esta subclase tenemos a la quercetina como la sustancia más conocida o que más se está estudiando. Después tenemos las flavonas, tenemos las flavanonas, ¿sí? Tenemos las isoflavonas después, tenemos las antocianinas, y tenemos a los flavanoles, ¿sí? Que dentro de las cuales están las catequinas. Y vamos a describir un poquito de cada una de estas. Dentro de las flavonas, ¿sí? No lo puse en orden. Estas son las flavonas, ¿sí? Como característica principal, podemos decir que son los flavonoides menos abundantes en los alimentos, y el perejil y el apio van a ser los únicos alimentos que representen el consumo de estos flavonoides, ¿sí? Pero son los menos abundantes, así que los que menos relevancia podríamos decir que tienen dentro de este grupo. Después tenemos a los flavonoles, ¿sí? Que estos son los más abundantes. Como decía, la quercetina va a ser una de las subclases más representativas de este grupo, que sobre todo se encuentra en la cebolla, ¿sí? Y también va a estar presente, por ejemplo, en el brócoli, en la manzana, en los arándanos, ¿sí? En todas las coles, en los puerros y en algún porcentaje en el vino tinto, ¿sí? Y se encuentra generalmente en los alimentos en esta forma glicosilada que les mencionaba previamente, y su síntesis es estimulada por la luz, ¿sí? Acá ya empezamos a poner en juego esto de la biodisponibilidad, ¿sí? Es más, dentro de un mismo fruto, ¿sí? La parte que recibe más luz en su cultivo, la parte que recibe más luz, va a tener mayor cantidad de estas flavonoles, ¿sí? Después tenemos las flavanonas, que es un grupo minoritario en los alimentos, ¿sí? Y que está en altas concentraciones, sobre todo en los cítricos, en todos los cítricos, y en la parte sólida, ¿sí? En la parte blanquita, digamos, ahí esa parte tiene gran cantidad de flavanonas, ¿sí? Otro motivo más para justificar por qué no aconsejamos tanto los jugos de cítricos, ¿sí? Si yo hago jugo, esa parte no obtengo nada de esa parte que tiene más contenido en estos flavonoides, ¿sí? Entonces, ahí, en este caso, ese sería su limitante en la biodisponibilidad, ¿sí? Como vimos que recién un factor era la luz, en este caso es que se encuentran mayores concentraciones en esa parte de la fruta, ¿sí? Entonces una fruta entera va a tener más contenido de flavanona que un jugo o no sé si la comemos y le sacamos toda esa parte, va a tener menos concentración, ¿sí? Y también está presente en los tomates y en la menta, ¿sí? En algunas plantas aromáticas como la menta.
Avísame si tienen alguna duda o si voy muy rápido, me frenan, ¿sí? Después tenemos los flavanoles, ¿sí? Que es el grupo más representativo en los alimentos que se encuentra de esta forma, ¿sí? Flavan 3-ol se dice, ¿sí? Este es como la subclase de flavanoles que se encuentra en los alimentos, ¿sí? Y este compuesto se puede encontrar de forma de monómero, es decir, que la subclase se va a denominar catequinas, o como polímero, ¿sí? Que en este caso se va a denominar proantocianinas o los taninos condensados, ¿sí? Y se encuentran ampliamente distribuidos en todas las frutas y las verduras, en el cacao, en el vino tinto y en el té verde, ¿sí? Clásico, estos tres alimentos que al final de la clase voy a detallar un poquito de estos, pero son como la triada de los polifenoles, ¿sí? Ambos muy estudiados, hay mucha evidencia científica que respaldan o no las características de estos alimentos, pero deben ser los más estudiados, y las características justamente de estos tres alimentos es por estos compuestos, ¿sí? Bien, y bueno, como les decía al principio, que algunos van a ser que algunos no, que forman parte de las características organolépticas de los alimentos, en este caso los taninos van a ser los responsables de la astringencia, ¿sí? Sobre todo esto, un ejemplo común en el vino, ¿sí? Bien, después tenemos las isoflavonas, también muy conocidas. ¿Por qué? Porque tienen estructura similar a los estrógenos, ¿sí? También se las denomina como fitoestrógenos. Cuando consumimos isoflavonas van a competir por los receptores de justamente los estrógenos y muchas de sus funciones van a estar relacionadas a esto, a que tienen la estructura similar a los estrógenos, ¿sí? ¿Por qué son muy estudiadas y muy conocidas? Generalmente son muy estudiadas en mujeres posmenopáusicas, ya que mejoran los síntomas de la menopausia, y también se vio que previenen la osteoporosis y mejoran el perfil lipídico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una población que tenemos que estar atentos, porque las isoflavonas pueden ser una estrategia muy útil y muy eficaz e interesante de agregar en el tratamiento de esta población, ¿sí? Donde se encuentran principalmente en la soja y derivados, ¿sí? Todos los derivados de la soja que se le ocurran van a tener alto contenido en isoflavonas, ¿sí? Y atención, que acá tenemos otro puntito de biodisponibilidad, que son termosensibles, ¿sí? Bien. Y después tenemos las antocianinas, que estos eran los pigmentos que le mencionaba en un inicio, ¿sí? Van a ser los responsables de los colores rojos, azules, violetas, ¿sí? Y van a estar presentes sobre todo en el vino y en algunos vegetales, justamente que presenten estos colores, como la berenjena, el repollo morado, ¿sí? La cebolla morada, los rábanos, ¿sí? Y también en los frutos rojos, en las ciruelas, en las frutillas y en las uvas, ¿sí? Y en la aceituna negra. Las antocianinas generalmente están distribuidas en las cáscaras de las frutas, ¿sí? Y su contenido es proporcional a la intensidad del color. Contra más color o más fuerte sea el color, más contenido de antocianinas va a tener. Y ojo que si pelamos la fruta, le estamos sacando gran contenido de este compuesto. Muy bien, eso en cuanto a los flavonoides, ¿sí? Entonces, flavonoides, grupo más abundante en la alimentación humana,
que tiene múltiples características. Dentro de los flavonoides describimos un poquito las 6 compuestos que componen esta clase, y yo les mencioné algunas de las subclases que se encuentran dentro de esta, ¿sí? Como los taninos condensados, las catequinas, el flavón 3-ol, ¿sí? Todas esas son como subclases que se encuentran dentro de esas clases como más general, ¿sí? Hay 1.000.000, ¿sí? Después cuando lean un poquito la bibliografía les va a mencionar otras, pero bueno, la idea es que sepan algunas de las características principales de estos 6 grupos que conforman los flavonoides, estén atentos a estos factores que pueden afectar su biodisponibilidad, y bueno, los alimentos fuentes sí es importante, ¿sí? Y después, Profe, sí, yo tengo una duda. sí, decime. Cuando estaban los 6 grupos de los flavonoides, en una puede ser que decía antocianidinas, porque después pusiste antiocianinas. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo. Ah, bien. Son lo mismo. Gracias. Bien. Y después, los estilbenos, ¿se acuerdan? Es otra categoría, digamos, de los polifenoles. Teníamos los polifenoles, los ácidos fenólicos, los flavonoides y los estilbenos, ¿sí? Después dentro de cada una de estas categorías, otros compuestos. Los estilbenos, el de mayor relevancia es el resveratrol, ¿sí? No sé si lo han escuchado, yo creo que sí, es más, no sé si alguien en el trabajo de nutracéuticos habló del resveratrol, ¿sí? O no me acuerdo si este año o el año pasado. Pero es como el compuesto representante de los estilbenos, ¿sí? Se encuentra sobre todo en el maní, en la cáscara de los frutos rojos, en las uvas, ¿sí? Y esto es importante, que en las plantas actúa como antimicrobiano, ¿sí? Entonces, una de las funciones en el cuerpo humano va a estar relacionada también con esta función que cumple en las plantas, ¿sí? La estructura química del resveratrol son 2 de estos anillos fenólicos que mencionábamos, ¿sí? Unidos por un enlace etileno, ¿sí? Y está siendo, bueno, muy estudiado, sobre todo, obviamente, todos estos compuestos en general, como mencioné, son estudiados en un principio por las características antioxidantes que tienen, ¿sí? Y después se han ido estudiando otras características. En este caso, en el caso del resveratrol, se puede mencionar que es un cardioprotector, ¿sí? Que es hipolipemiante, hipotensor, ¿sí? Está siendo muy estudiado en los casos de esteatosis hepática, algo muy, muy, muy interesante, ¿sí? Para el tratamiento de esta población, que cada vez es más, ¿sí? Y bueno, también después tiene otras características. Muy bien. Eso en cuanto a la clasificación, ¿sí? De los polifenoles. En cuanto a la biodisponibilidad, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos un poco que la biodisponibilidad en realidad va a ser esa cantidad de compuesto que nosotros ingerimos y que va a estar disponible para cumplir ciertas funciones en el organismo, ¿sí? Y que para que pase eso, primero que la cantidad de compuestos que yo consumo en un alimento va a estar determinado por diferentes factores, ¿sí? En este caso, factores intrínsecos y factores extrínsecos, ¿sí? Y después también va a estar determinada por la absorción, el metabolismo y la eliminación que se genera de estos compuestos ya dentro del organismo humano, ¿sí? En este caso,
la biodisponibilidad va a estar afectada y determinada sobre todo por la gran diversidad estructural que presentan estos compuestos, ¿sí? Van a estar determinadas por el peso molecular, por si están unidos a la molécula de glucosa o no, por la solubilidad que presentan, por la variedad, que también es algo que veíamos de los carotenoides y que recién mencionaron algunas de las chicas, sí que según la variedad de la fruta y la verdura, cambia la cantidad de contenido de polifenoles, ¿sí? Por ejemplo, en las manzanas, ¿sí? Vieron que hay un montón de variedades de manzana, bueno, la cantidad de polifenoles que se presentan en cada variedad de estas manzanas es diferente, ¿sí? Y después hay otros factores extrínsecos que generalmente están relacionados con el cultivo, ¿sí? Con la conservación, si se conserva a altas temperaturas, no sé, en la atmósfera controlada, el grado de madurez de la fruta, ¿sí? Entonces todos estos factores van a determinar el contenido de polifenoles de la fruta o de la verdura antes de que yo lo consuma, ¿sí? Y además de que recién fui mencionando algunos de estos factores por ahí más específicos del compuesto, ¿sí? Por ejemplo, esto de que los rayos ultravioletas o la luz estimulan la síntesis, o que son termosensibles, o que otros compuestos, esos son también factores que van a afectar la biodisponibilidad antes de que yo consuma un alimento fuente de polifenoles, ¿sí? Y después, ahí me quedó el título arriba de la foto, tenemos esto que les decía de que la biodisponibilidad va a estar dada por qué cantidad de polifenoles se absorbe y está disponible para llegar a los organismos que tenga que ir y cumplir con su función, ¿sí? En este caso los polifenoles no son tan selectivos como los carotenoides, pero también es importante esto bueno, realmente cuánta cantidad de polifenoles que yo consumo están disponibles para cumplir esta función que prometen decir, ¿sí? La absorción va a iniciar una vez que yo consumo por vía oral algún alimento con polifenoles y llega al estómago. En el estómago se puede generar una absorción de alguno de los polifenoles, generalmente aquellos que no están unidos a una molécula de azúcar, y generalmente aquellos que tienen una estructura más simple, ¿sí? Con esas dos condiciones se absorbe un pequeño porcentaje en el estómago, ¿sí? Después, el otro porcentaje que no se logró absorber en el estómago va a llegar, ¿sí?, al intestino delgado, ¿sí? Llegan intactos al intestino delgado. Y acá, por función de algunas enzimas, como esta que está acá, ¿sí?, y las glucosidasas, ¿sí?, estas van a ser las encargadas de retirar, de sacarles esa molécula de glucosa o del azúcar correspondiente que esté ligada a los polifenoles, ¿sí? Las va a desligar de la molécula original de polifenoles, y así van a poder absorberse el resto de los polifenoles que no fueron absorbidos en el estómago. Pero no todos, porque aquellos que tienen moléculas mucho más complejas, ¿sí?, como los lignanos o las ligninas, van a llegar al colon, ¿sí?, van a llegar al intestino grueso,
y van a ser fermentados por la microbiota intestinal, ¿sí? Hoy en día están siendo muy estudiados los polifenoles porque tendrían efectos beneficiosos para la para la microbiota, y están siendo estudiados que podrían llegar a tener una función prebiótica, ¿sí? Entonces, eso es algo muy actual, que igualmente después tenemos una clase de microbiota donde vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Pero bueno, aquellos polifenoles que llegan al colon, su función, digamos, estaría específica para ser cumplida en ese sector, en esa parte del organismo, ¿sí? Bien, entonces, consumimos los polifenoles, ¿sí? Algunos se absorben en el estómago, otros llegan al intestino delgado, y aquellos que no se absorbieron ni en el estómago ni en el intestino delgado llegan al colon, donde tendrían su función en ese sector, ¿sí? Tanto el intestino como el hígado tienen la capacidad de metabolizar a estos compuestos, ¿sí? En mayor proporción, en sangre, en plasma y en los diferentes órganos, se encuentran metabolitos de los polifenoles que los polifenoles originales como se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Y eso se plantea que podría o no ser un problema, digamos, porque la bioactividad y la función es tal como se encuentra el polifenol, ¿sí? Entonces, hoy se plantea si esos metabolitos realmente cumplen las mismas funciones o no, ¿sí? Entonces, una vez que se forman estos metabolitos, se distribuyen, ¿sí? Pasan a los diferentes tejidos, ¿sí? Donde cumplen la función, generalmente son transportados junto a la albúmina, tienen una vida media bastante corta, y las vías de eliminación pueden ser por orina, ¿sí? O también por bilis, ¿sí? Y bueno, aquellos que llegan al colon, que no han sido absorbidos en el intestino alto, se eliminan por las heces, ¿sí? Bien, ¿se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bien, ahí veo reacciones, genial. Bien, seguimos, ¿sí? ¿Cuál es el papel biológico? ¿Cuáles las funciones? ¿Cuáles son las actividades biológicas que se plantean para los polifenoles? Como les decía en un principio, ¿sí? Desde la década del 90, están siendo estudiados por esta capacidad antioxidantes que tienen, ¿sí? Que explicaría su relación con diferentes patologías donde el estrés oxidativo forma parte de la patogenia, ¿sí? Los polifenoles neutralizan directamente a los radicales libres y generan una protección, bueno, justamente frente al estrés oxidativo. Y algo interesante que hacen es la regeneración del de la vitamina A, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta sinergia en los diferentes antioxidantes, cuando uno puede y tiene la capacidad de regenerar al otro para que siga cumpliendo su función? Bueno, en este caso los polifenoles actúan en sinergia con la vitamina A, ¿sí? Después, esta me parece que debe ser la actividad más reciente así que se está estudiando, que son antibacterianos y antivirales, ¿sí? Se vio que impiden el crecimiento de ciertos patógenos, ¿sí? De ciertas bacterias, de ciertos parásitos, y también que inhiben la entrada del virus a las células dianas, ¿sí? Esto, por ejemplo, está siendo muy estudiado para patologías como el VIH, que bueno, es súper interesante, ¿sí? Después se vio que son cardioprotectores, justamente por esta capacidad antioxidante que tienen.
disminuyen la presión arterial, mejoran las disfunciones endoteliales, ¿sí? Inhiben la agregación plaquetaria, inhiben la oxidación de los lípidos, aumentan las HDL, reducen la respuesta inflamatoria, ¿sí? Es decir, que también van a ser antiinflamatorios. Se vio que son neuroprotectores, ¿sí? Protegiendo las neuronas, bueno, ya venimos viendo que las patologías neurodegenerativas como el Parkinson, ¿sí? Como la demencia, tienen una fuerte carga de estrés oxidativo, entonces los polifenoles podrían actuar, ¿sí? Y podrían ser otra estrategia frente a estas patologías, previniendo, ¿sí? Los daños que genera el estrés oxidativo, ¿sí? Se vio que el consumo regular de polifenoles está asociado a una reducción del 50%, ¿sí? En el riesgo de demencia, mejora también la función cognitiva, ¿sí? Retrasan la aparición de algunas de estas enfermedades, así que también acá hay un área súper interesante para aplicar el uso y el consumo de los polifenoles. Fíjense que en esta tablita donde muestra los principales alimentos funcionales, ¿sí? Que estarían recomendados para prevenir estas afecciones, ¿sí? Que se podrían recomendar para, bueno, obviamente para prevenir todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del sistema nervioso, ¿sí? Y fíjense, bueno, tenemos el té verde, tenemos el curry que les mencionaba, tenemos el vino, tenemos frutas y verduras, tenemos el tomate, ¿sí? Que el principio activo o el compuesto bioactivo, en este caso, en la mayoría, son los polifenoles, ¿sí? Tenemos los flavonoides, los polifenoles, la curcumina que veíamos que es un polifenol, el resveratrol que es un estilbeno, la vitamina A, C y E que las vimos también que son antioxidantes, y bueno, fíjense que el efecto función, en este caso, en su mayoría, lo que buscan es que sean o antioxidantes o antiinflamatorios, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? De los alimentos funcionales, de los compuestos bioactivos y de las propiedades que se les atribuyen. Esto ya lo vimos, ¿no? Sí. Bien. Después tendrían un papel... Profe, Sí, igual, además de esas funciones que están ahí descritas, ¿pueden haber más o no? De sí, esas. sí, pueden haber más. Porque, ok. Porque, por ejemplo, el ginkgo biloba yo sabía que también ayudaba mucho a la concentración, la memoria. Claro, pero todas relacionadas, viste, con el sistema nervioso. Sí. Sí, sí, Ok. sí. Tienen Ok. otras. Bien. Después, esto de que tienen un papel preventivo frente al cáncer, bueno, venimos viendo obviamente que la ingesta de frutas y verduras está inversamente relacionada con el desarrollo del cáncer, ¿sí? Y en este caso los polifenoles están mayormente distribuidos en las frutas y las verduras. Y, bueno, algunas de las características que se lo relacionan con esta actividad es que son antioxidantes justamente, regulan el sistema inmune, ¿sí? Son antiinflamatorios, y podrían inducir el freno del ciclo celular y la apoptosis, ¿sí? Entre otras. Después se está viendo mucho y se están utilizando como antidiabéticos, ¿sí? Y acá se postulan varios mecanismos. Por un lado, se postula que podrían inhibir la absorción de glucosa en el intestino, ¿sí? Compitiendo con las enzimas que veíamos que también tienen que eliminar esa molécula de glucosa de los polifenoles. Por el otro lado, se postula que podrían aumentar la captación por parte de los tejidos periféricos, y por otro lado, se está viendo que pueden llegar a estimular al páncreas para la producción de insulina, ¿sí? Y también, además de esos tres mecanismos,
se vio que modulan la resistencia a la insulina. Y acá les traigo algunos de los estudios que se han hecho. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque, fíjense, por ejemplo, en este primer estudio que se realizó en Finlandia, ¿sí? Se vio que el consumo de 60 gramos al día de frutos rojos y el consumo de más de 50 gramos de manzana disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2, ¿sí? Que nada, o sea, son cantidades que son súper fáciles de consumir, no es que te dicen, no, un kilo de manzana, ¿sí? Se estudiaron en cantidades que son muy fáciles de cumplir, digamos, ¿sí? Después también otro estudio, por ejemplo, que realizaron en Estados Unidos, encontraron que el consumo elevado de moras, manzana, pera y frutillas disminuyen el riesgo de diabetes, ¿sí? Como también el consumo de al menos una manzana, ¿sí? Así que también resultados prometedores, ¿sí? Y bueno, en España vieron que el consumo elevado de flavonoides totales y proantocianinas se asoció con una menor incidencia de diabetes, ¿sí? Así que también esto es lo que se viene, digamos. Estos son estudios súper actuales, ¿sí? Y lo que les decía de la salud gastrointestinal es esto de que aquellos que tienen estructuras más complejas, que no se van a a absorber en estómago o intestino delgado y llegan al colon, van a tener su efecto benéfico a ese nivel, ¿sí? Que después igual lo vamos a profundizar un poco. Bien, y para concluir, como les decía, quería hablar un poquito del té verde, del cacao y del vino, que por ahí son como los tres alimentos que representan a la categoría de los polifenoles, ¿sí? El té verde proviene de la planta Camellia sinensis, y esto es importante porque no cualquier té va a tener estas funciones que dice tener, ¿sí? Hay que saber que, o sea, tiene que ser un té de calidad, digamos, y que va a haber diferencias significativas en los componentes y constituyentes de polifenoles en los distintos tipos de té, ¿sí? Fíjense que el té verde es el que más cantidad tiene, un 30 al 40% de polifenoles, contra el té negro que contiene solamente entre 3 y 20%, ¿sí? Eso es por los tratamientos posteriores que le realizan, ¿sí? Y los principales polifenoles del té verde son las catequinas, ¿sí? Principalmente EGCG, que es epigalactocatequina galacto, ¿sí? Que estas propiedades que se le atribuyen al té verde están dados por esas catequinas, ¿sí? Que, bueno, es un antioxidante, ¿sí? Y hoy en día se está viendo, estas son como con las características más actuales a las que se asocia el té verde, ¿sí? Como son la resistencia a la insulina, el control del peso y el IMC, la disminución de la absorción de la glucosa, ¿sí? La mejora del perfil lipídico, y bueno, después también tenemos preventivo de todas las enfermedades que hemos mencionado. Obviamente, cuando decimos antioxidante, a los polifenoles en general se les atribuye que son el compuesto más potente en su función antioxidante, ¿sí? Es decir, todos los alimentos y los compuestos que fuimos mencionando como característica principal tienen esta característica de ser antioxidante. Después, bueno, justamente el té verde por estas catequinas pueden llegar a tener otras características, ¿sí? Pero como ya vimos y venimos repitiendo, también al ser antioxidantes, está relacionada a la prevención de las diferentes patologías
patologías asociadas sobre todo al envejecimiento. Perdón, estaba leyendo el chat y me colgué. Bien, después tenemos el vino tinto, que bueno, acá puede llegar a generar controversia, obviamente todos, como licenciados en nutrición, futuros profesionales de la salud, supongo que ya que tienen una opinión, una conclusión formada sobre esto, que bueno, ahora igual cuando finalizamos, si quieren, me cuentan un poco qué opinan, porque sí, a ver, tiene compuestos fenólicos, es antioxidante, se lo atribuye con las propiedades, sobre todo como protector cardiovascular, pero no deja de tener alcohol, ¿sí? Entonces, uno ahí tiene que poner en la balanza, obviamente. Yo por lo menos no voy a recomendar el vino a alguien que no consume, ¿sí? Por este factor protector que tendría, ¿sí? La composición del vino es muy variada en polifenoles, ¿sí? Algunos de los que más comunes son, por ejemplo, la quercetina, el resveratrol, algunas catequinas, ¿sí? Los taninos que veíamos, que también pueden estar en el vino por esto de que les decía que son añejados en las barricas de roble, ¿sí? Y bueno, obviamente es muy distinto entre vinos, ¿sí? Entre variedades de vino, es muy distinta la cantidad de polifenoles que se presenta, o sea, entre un vino tinto y un vino blanco, es mucha la diferencia, y después entre distintos vinos tintos también hay algunas diferencias cuantitativas, ¿sí? Y bueno, algunos de los efectos que se plantean es la reducción de la oxidación de las LDL, que son antiinflamatorios, que son anticoagulantes y antiplaquetarios, ¿sí? Sobre todo las características que se, em, que se proponen con el vino es esto de protección frente a las enfermedades cardiovasculares. Bien. Y después tenemos el cacao, ¿sí? Que los granos en cacao son ricas en polifenoles, ¿sí? Aproximadamente entre un 6% y un 8% de la materia seca de las semillas de cacao. Y cuando hablamos de cacao, de chocolate, hablamos de un chocolate amargo de calidad, ¿sí? También es muy rico en catequinas, en epicatequinas, ¿sí? Que estas son los flavonoles, ¿sí? Y sobre todo, fíjense, les traje algunos estudios que relacionan la presión arterial, ¿sí? Con el consumo de chocolate. Fíjense que, bueno, acá empezamos. Se estudian desde el 2006, por lo menos en esta tabla pusieron los metaanálisis que hay desde el 2006, ¿sí? 2005, perdón, acá hay uno, pensé que estaban en orden, ¿sí? Pero 2005 hasta la actualidad hay una millonada de evidencia científica, ¿sí? Fíjense que estudian diferentes cantidades de consumo de chocolate, ¿sí? 100 gramos, 6 gramos, ¿sí? Bueno, también tenemos diferentes N, ¿sí? Diferentes muestras, diferentes poblaciones, tenemos adultos, hay de todo, ¿sí? A grandes rasgos se vio que habría un descenso de la presión arterial, ¿sí? Debido al aumento del óxido nítrico que produce vasodilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y por lo tanto previene la aparición de enfermedades como la hipertensión y todas aquellas enfermedades que estén relacionadas a esta, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión en enfermedad renal, ¿sí? Enfermedades metabólicas, y también se vio que mejora el metabolismo de la glucosa. Y fíjense, esto que es
súper interesante porque desde este año, ¿sí? En febrero de este año, la FDA anunció una nueva declaración. ¿Se acuerdan en la clase número 1, cuando vimos alimentos funcionales, que describimos los distintos tipos de declaraciones, declaraciones nutricionales, declaraciones de propiedades saludables, etcétera, etcétera? Bueno, y que decíamos que la FDA tenía ciertas declaraciones aprobadas, ¿sí? Que no había muchas. Bueno, este año incorporó una nueva que relacionada con el consumo de los flavanoles del cacao en polvo, sí, pero no de cualquier cacao en polvo, digamos. Tiene que tener alto contenido en flavonoides, sí, y lo relaciona con que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así que, bueno, esta es una nueva declaración que está permitida que pongan en los productos que el consumo de ese cacao en polvo, que ya les digo, no es cualquiera, podría tener efectos beneficiosos en relación al riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Ellos concluyeron que el consumo de 200 miligramos de flavanoles del cacao pueden apoyar la salud del corazón, ¿sí? O en de estas enfermedades, prevenir, digamos, reducir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares en general. Y ya les digo, estos productos tendrían que tener esos 200 miligramos, ¿sí? No es que cualquier cacao disponible en los supermercados, en los comercios, pueden tener esta declaración, ¿sí? Igualmente, la FDA plantea que la evidencia científica sigue siendo muy limitada, ¿sí? Ellos permiten poner esta declaración, pero dicen que la evidencia sigue siendo limitada. Pero fíjense qué interesante que esta declaración, o sea, esta aprobación de que pueden poner esa declaración, surge de 2 estudios, ¿sí? De 2 estudios que fueron publicados el año pasado. O sea, esto está recién salido del horno y es genial. A mí me parece súper genial. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase les dije esto es la nutrición del futuro y ya la estamos viviendo? Bueno, esto lo confirma, digamos, ¿sí? Este estudio, el estudio Cosmos, ¿sí? Se realizó en Harvard, ¿sí? Y ellos vieron que el consumo de 500 miligramos de flavanoles de cacao reducía significativamente las muertes por enfermedad cardiovascular en un 27%. O sea, un porcentaje altísimo en comparación de placebo, de los que consumían placebo. Este es un estudio enorme que se hizo durante un seguimiento de 5 años en una población, en una muestra grande, no me acuerdo ahora, si 5.000 personas o más, se me fue el número, y ellos estudian esto, pero comparan el consumo de un suplemento, ¿sí? Un extracto de cacao frente a un grupo placebo, ¿sí? El otro estudio que se basa la FDA para aprobar esta declaración es que también salió el año pasado, que después se los voy a subir para que lo vean porque y lo lean porque es más interesante que el anterior, que es de la Asociación de Nutricionistas y Dietistas de Estados Unidos, y es la primer guía de recomendación de un compuesto bioactivo. ¿Sí? Vieron que yo les decía que no, hoy en día no tenemos recomendaciones. Bueno, esta es una guía de recomendación, o sea, sabemos cuántos miligramos de flavonoides tenemos que consumir para que hagan un efecto. ¿Y qué es lo interesante de esta guía? Que es la primer guía que propone una ingesta dietética de compuestos bioactivos y que se basa no en las deficiencias de la dieta, sino que se basa en prevenir y potenciar la salud, ¿sí?
en vez de cubrir una deficiencia, yo tengo que consumir esto para potenciar mi salud, ¿sí? Y ellos ven que entre 400 miligramos y 600 miligramos ellos estudian flavan-3-ol, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que es el flavonoide más abundante en la dieta, ¿sí? Que el consumo de entre 400 y 600 miligramos diarios logra mejores resultados cardiometabólicos. Y lo más interesante de este estudio, en realidad de esta guía que el anterior, es que no solo se enfocan en las enfermedades cardiovasculares, sino también se enfocan en las concentraciones de colesterol y azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, además de mejorar la presión arterial y prevenir las enfermedades cardiovasculares, también mejoraría otros parámetros, ¿sí? Y esta guía, también en comparación con la otra, se centra en el consumo de alimentos. Y acá les dejé cuáles son los alimentos fuente de este flan-3-ol, ¿sí? Que son el té, las manzanas, las peras, las moras y los productos del chocolate y del cacao amargo, ¿sí? Y ellos plantean, plantean en realidad este número, 400, 600, es un número mayor a esa declaración que aprueba la FDA por esto de que estudian otras cosas, ¿sí? Estudian el colesterol, estudian el azúcar, estudian la presión arterial, estudian otros factores, ¿sí? Y también hacen hincapié en que este consumo debería ser derivado de estos alimentos naturales, ya que los suplementos podrían causar irritación gastrointestinal, sobre todo cuando se consumen en ayunas, o daño hepático que se vería de acá a 2-3 meses, ¿sí? Bien, y como conclusión, puse que aún no existían recomendaciones específicas para el consumo de polifenoles. En general, hoy en día tenemos una recomendación, que eso está buenísimo, es genial, a mí me pareció tremendo, pero la evidencia científica sí señala que el consumo de alimentos con alto contenido de polifenoles puede representar una estrategia que en conjunto, como siempre les digo, de una alimentación saludable y un nivel adecuado de actividad física, pueden ayudar a contrarrestar la carga de las enfermedades crónicas que están hoy presentes en la población, ¿sí? Y para cerrar, decir que los polifenoles no son necesarios para el mantenimiento de las funciones vitales en las personas, a diferencia de los micronutrientes, pero son esenciales para conseguir una expectativa de vida completa, aumentando la esperanza de vida y la calidad de vida, agregando yo, de las personas. Muy bien. Hasta acá llegamos. Hablé muy rápido y mucho. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera compartir una opinión? ¿Algo? Profe, yo tengo una consulta. Cuando estábamos en las isoflavonas, usted dijo que eran termosensibles. Sí. ¿Hay alguna manera de consumir soja que no sea a través de la cocción? Y si es así, ¿hay cierta temperatura que aguanta de cocción sin perder la biodisponibilidad? Lo de la temperatura lo tendríamos, no sé, lo tendría que evaluar. No sé cuál es el valor, digamos, límite que se puede llegar a tener para no perder las isoflavonas, ¿sí? Que eso también dependería de la otra pregunta, ya que los derivados generalmente tienen algún grado de cocción, ¿sí? Así que ahí habría que Claro. ¿Y se sabe qué tanto se pierde? O sea, ¿qué porcentaje? ¿O si es el 100%? No es el 100%, pero no sé cuál es el porcentaje. Ok. ¿Alguien alguna pregunta más? ¿Qué les iba a decir? Esto del vino, ¿qué opinan? O sea, es controvertido.
Yo creo que sirve para aquellas personas que están acostumbradas y que les gusta consumir vino, como, bueno, mira, podés consumirlo, que sea tinto y que sea, bueno, según las recomendaciones, depende si es hombre o mujer, 1 o 2 copas máximo, pero no como una recomendación. Pero sí sirven porque hay muchas personas que les gusta consumir vino, sobre todo las personas mayores, que son también las que más riesgo tienen. Pero viste que, o sea, por más de que a mí me pasa personalmente de que, por ejemplo, yo me pongo a mí, o sea, a mí me gusta el vino, pero yo sé que se puede tomar moderadamente, pero es algo, por ejemplo, que no hago diariamente, como que no sé, como que me choca, por así decirlo, como que no sé si es una recomendación diaria, ¿me entendés? Como que yo ahí tengo también opiniones, o sea, estoy del lado de tu opinión, pero como que tengo todavía controversias y yo sabiendo la evidencia y todo lo que se sabe hoy en día. Tal cual, no, para mí por ahí diariamente es un montón. Como, Mira, como, dudas. como que sí, como que pueden consumirlo, pero diariamente ya es mucho. Claro, por más de que sea una copa, es como que bueno, no sé. Y siempre, obviamente, lo que repetimos, acompañado de una alimentación saludable, porque a ver, el vino no nos va a salvar, no nos va a rescatar a nadie. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicas? ¿Nada? Bien, bueno, seguramente mañana a la mañana les esté subiendo, sí, la guía de actividades. Es un caso clínico con algunas preguntitas también para que vayan repasando los temas que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí? Para el parcial y que vean y se den una idea de cómo hago las preguntas o cómo va a estar diseñado el parcial, ¿sí? Como les decía, la clase que viene las veo, ¿sí? En aula, en vivo. Vemos un tema más y ahí cerramos los temas y después en la clase siguiente tenemos el parcial, ¿sí? Así que repasen, lean lo más que puedan esta semana. Así si tienen alguna pregunta más o algo, lo vemos en vivo, ¿sí? Dale, buenísimo. Bueno, Bueno, profe, profe, gracias. dale. Gracias. Nos Nos vemos la vemos. semana que viene. Chao. Nos vemos, profe.